El calendario marca el último día del milenio que termina y el presidente ruso, Boris Yeltsin, pronuncia su discurso televisado de Año Nuevo un día antes. Lo que diga no solo cogerá por sorpresa a 150 millones de rusos, sino al mundo entero. Anunciará su dimisión. Dicen que su decisión fue tan repentina que ni su esposa lo sabía hasta el último momento. Así termina la historia de un hombre que primero se convirtió en símbolo de la incipiente democracia rusa y más tarde en la encarnación de la corrupción, el robo y una profunda crisis económica. Cuando se convirtió en el nuevo jefe de Estado en 1991, la inmensa mayoría de los rusos lo recibieron con gran entusiasmo. Cuando dejó el cargo de 8 años, el entusiasmo fue igualmente tumultuoso. Yeltsin nació en 1931 y creció en el pueblo de Basmanovskoe, en la región de los Urales, en la absoluta pobreza. Su padre, Nikolai, era albañil y su madre, Claudia, costurera. Pero pronto queda claro que el joven Boris quiere más de la vida. Después de la escuela primaria y secundaria, se matricula en la Facultad de Construcción y la termina en 1955. Solo necesita un año para convertirse en director de una empresa de construcción en Sverdlovsk, la actual Ekaterimburgo. Paralelamente, asciende en el escalafón del partido. Pronto se convierte en secretario de toda la región de Sverdlovsk y más tarde se fijan en él en la sede de Moscú. Mikhail Gorbachev le lleva a la capital en 1985 y le ayuda a convertirse en el primer secretario de la poderosa región de Moscú. Yeltsin pasa a ser conocido como el viento fresco de los Urales. No se prodiga en grandes oficialidades, toma el transporte público, compra solo, no asiste a las fiestas del partido. En cambio, visita empresas y edificios, al mismo tiempo no oculta sus ambiciones políticas. En otoño de 1987, en un pleno del Comité Central del Partido Comunista, critica la lentitud de la reconstrucción y acusa a Gorbachev de crear un culto a su propia personalidad. Desde entonces, las relaciones entre ambos son muy tensas y Yeltsin queda marginado en la estructura del partido. En 1989 comienza su regreso. Es elegido de forma convincente para el recién formado Congreso de los Diputados del Pueblo y luego causa revuelo durante el Congreso Comunista al renunciar a la legitimidad de su partido y dimitir del mismo. Algunos delegados lo acompañan con gritos de ¡vergüenza! Para la gente corriente, sin embargo, estas acciones despiertan admiración. La popularidad de Yeltsin crece. Un año después es elegido presidente de Rusia. Esta es la república más importante de toda la Unión Soviética, pero aún así, es solo una de las 15 repúblicas que componían el Estado en ese momento. Y sigue siendo dirigida por Gorbachev. Pero para entonces, la Unión Soviética ya empieza a desmoronarse y algunas repúblicas anhelan la independencia. Un grupo de dirigentes del partido intenta dar un golpe de Estado. Gorbachev es puesto bajo arresto domiciliario en Crimea y se declara el estado de emergencia. Y ahora es el momento de Yeltsin. Se enfrentará a los golpistas. Con megáfono en mano, se sube a un tanque fuera del Parlamento ruso, condena el intento de golpe de Estado y, aparentemente paradójico, exige el regreso de su enemigo Gorbachev. Resulta ser una jugada de genio. En 3 días, el golpe ha terminado. Pero estos acontecimientos no solo barrerán a los golpistas, sino que marcarán el fin de la Unión Soviética. Tras su colapso, la Federación Rusa toma el relevo y el primer hombre del Estado se convierte en su presidente, Boris Yeltsin. Se anuncia un paquete de reformas económicas. Más tarde se acuña el nombre de Yeltsinomía para la transición de una economía planificada por el Estado a una economía de mercado. Pero el resultado es una profunda crisis económica. La inflación se dispara cientos de puntos porcentuales, la gente pierde sus ahorros, las empresas quiebran y millones de personas se quedan sin trabajo y sin dinero. Mientras que en la época soviética la gente hacía colas ante tiendas semivacías, ahora hay productos en las estanterías pero no hay nadie que los compre. La frustración de los rusos se ve agravada por la privatización.
La mayoría de las empresas importantes serán compradas por sus directivos o por personas cercanas al presidente. Las grandes empresas, incluidas las mineras fabulosamente ricas, acabarán siendo privatizadas por un puñado de empresarios. Los llamados oligarcas se harán increíblemente ricos y a cambio apoyarán política y financieramente a Yeltsin. El país será tan pobre que solo las subvenciones estatales a los alimentos básicos evitarán la hambruna. Este ambiente desencadenará los acontecimientos que el mundo contemplará con horror en el 1993. En septiembre, el país se sumirá en una crisis constitucional. Los diputados quieren abordar la desesperada situación y Yeltsin reacciona disolviendo por decreto el Parlamento. Los diputados contraatacan destituyéndole como presidente. En medio de la confusión, estallan disturbios en Moscú, que se convierten en sangrientos enfrentamientos callejeros. Los defensores de la Casa Blanca, como se llamaba el Parlamento, levantan barricadas y se alzan en armas en gran número. Algunos de ellos se dirigen más tarde hacia la sede de la televisión estatal pro-Yeltsin. Allí comienzan los combates. Los opositores de Yeltsin logran detener la emisión tras abrirse paso a tiros. Argumentan que está difundiendo propaganda. Los primeros muertos están en el lugar, más después del ataque al ayuntamiento de Moscú. Es entonces cuando Yeltsin toma su decisión. Con la ayuda del ejército que consigue poner de su parte, declara primero el estado de emergencia. Y luego ordena a los tanques que asalten el edificio del Parlamento. El resultado final será trágico. 187 personas morirán y 500 acabarán en el hospital con heridas graves. Yeltsin saldrá fortalecido de los sangrientos acontecimientos. El Parlamento recién elegido ampliará sus poderes y gracias al apoyo de los oligarcas comprometidos, derrotará al comunista Zyuganov en las elecciones presidenciales. Desde entonces, sin embargo, su popularidad ha decaído rápidamente. Esto se debe no solo a los problemas económicos, sino también a la guerra de Chechenia, que busca la independencia. Han muerto hasta 100.000 personas, en su mayoría civiles. Los críticos de Yeltsin también señalan cada vez más la frágil salud del presidente y sus innumerables excesos con la bebida. Por ejemplo, cuando toma la batuta en Berlín para celebrar la salida de las tropas rusas de Alemania y decide dirigir una orquesta de policías. En 1998, los problemas económicos culminan en un crack económico, con Rusia incapaz de pagar sus deudas. La popularidad de Yeltsin está en un punto muerto, y los acontecimientos comienzan a acelerarse. En agosto, Yeltsin destituye al gobierno del primer ministro Stepashin y una semana después nombra primer ministro a Vladimir Putin, antiguo agente del KGB en Alemania del Este, antiguo alto funcionario del Ayuntamiento de San Petersburgo y del Kremlin y antiguo jefe de la contrainteligencia rusa. Es a él a quien Yeltsin dirá más tarde que le gustaría ver como su sucesor. Y eso nos lleva al principio, a la última semana de 1999. Es entonces cuando Boris Yeltsin pronuncia el tradicional discurso presidencial. Pero no está contento con el color de su voz, así que pospone aún más la filmación. Volverá a ponerse delante de la cámara el 31 de diciembre. El texto del discurso es completamente diferente del original. Я ухожу. Ухожу раньше положенного срока. Я понял, что мне необходимо это сделать. Россия должна войти в новое тысячелетие с новыми политиками, с новыми лицами, с новыми умными, сильными, энергичными людьми. А мы, те, кто
стоит у власти уже многие годы, мы должны уйти.